El año 1932 marcó un punto de inflexión en la historia de El Salvador. El general Maximiliano Hernández Martínez tomó el poder, iniciando una era de dictaduras militares que moldearían el destino de la nación durante décadas. Martínez, una figura de crueldad y autoritarismo, respondió a la disidencia con fuerza brutal. Su régimen se caracterizó por la represión generalizada, particularmente dirigida a la población indígena y a aquellos sospechosos de albergar simpatías comunistas. La región occidental de El Salvador se convirtió en un foco de esta represión. Las fuerzas de Martínez desataron una ola de violencia, buscando aplastar cualquier posibilidad de oposición. La masacre de 1932, conocida como La Matanza, se erige como un escalofriante testimonio de la brutalidad de su gobierno. Miles de indígenas fueron asesinados, sus tierras confiscadas y su cultura marcada para su erradicación. Este evento proyectó una larga sombra sobre El Salvador, infundiendo un clima de miedo y silenciando la disidencia. El legado de Hernández Martínez se extendió mucho más allá de su propio gobierno. Sus métodos de represión, en particular su enfoque en contener el comunismo, se convirtieron en un modelo para futuros regímenes militares. El espectro de la matanza sirvió como una severa advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar el orden establecido. El aparato estatal, ahora entrelazado con el ejército, se volvió experto en identificar y silenciar las voces disidentes. El brutal reinado de Martínez estableció un patrón de represión que definiría a El Salvador durante generaciones. Sus tácticas, arraigadas en el miedo y la supresión de la disidencia, se arraigaron profundamente en el tejido del panorama político de la nación. Los ecos de su régimen continuarían resonando mucho después de que fuera derrocado del poder, moldeando la trayectoria del tumultuoso viaje de El Salvador a través del siglo XX. La década de 1970 presenció un resurgimiento del malestar social en El Salvador. El ascenso al poder del general Carlos Humberto Romero, en 1977, marcó un periodo de crecientes tensiones y escalada de violencia. El gobierno de Romero estuvo marcado por acusaciones de fraude electoral, lo que alimentó un descontento generalizado entre la población. La percepción de que el gobierno carecía de legitimidad, junto con su respuesta de mano dura a la disidencia, creó una atmósfera volátil. El gobierno de Romero, enfrentando una creciente oposición, respondió con una mayor represión. Las protestas se encontraron con fuerza brutal, y los opositores políticos a menudo fueron silenciados mediante la intimidación, el encarcelamiento o incluso la desaparición. El ejército, empoderado y envalentonado por su papel en el mantenimiento del orden, actuó con creciente impunidad. La Iglesia Católica, tradicionalmente una fuerza poderosa en El Salvador, emergió como una crítica vocal del régimen de Romero. El arzobispo Óscar Arnulfo Romero, un defensor de los pobres y marginados, denunció los abusos de derechos humanos del gobierno y pidió justicia social. Sus sermones, transmitidos ampliamente por radio, proporcionaron un faro de esperanza para los oprimidos y una espina clavada en el costado de la élite gobernante. La presidencia de Romero fue un periodo de profunda división y escalada de violencia. Las tácticas represivas del gobierno, lejos de sofocar la disidencia, solo sirvieron para inflamar aún más la situación. El escenario estaba listo para una caída en la guerra civil, a medida que las líneas entre el gobierno y sus oponentes se endurecían, y el ciclo de violencia se salía aún más de control. La doctrina de seguridad nacional, una ideología de la era de la Guerra Fría que ganó terreno en toda América Latina, jugó un papel fundamental en la configuración del panorama político represivo de El Salvador. Esta doctrina, adoptada por el gobierno militar, proporcionó un marco para justificar la supresión de la disidencia en nombre de la seguridad nacional. El principio central de la doctrina era la noción de un enemigo interno, a menudo definido de manera amplia como cualquier persona considerada una amenaza para el orden establecido. Esta definición abarcaba no solo a los insurgentes armados, sino también a individuos y grupos involucrados en la oposición pacífica, como sindicatos, activistas estudiantiles y defensores de los derechos humanos. El amplio alcance de la justificación del enemigo interno permitió al gobierno atacar a una amplia gama de individuos y grupos, criminalizando eficazmente la disidencia. La Ley de Defensa y Garantía del Orden Público,
promulgada en 1977, fue una consecuencia directa de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta ley otorgó al gobierno amplios poderes para detener a personas sospechosas de participar en actividades subversivas, suspendiendo eficazmente las libertades civiles básicas. La ley se utilizó con frecuencia para silenciar la disidencia, y las personas a menudo eran detenidas sin orden judicial. Se les negaba el debido proceso y eran sometidas a tortura y malos tratos. La Doctrina de Seguridad Nacional proporcionó un pretexto conveniente para que el gobierno salvadoreño reprimiera la disidencia y mantuviera su control sobre el poder. Al definir un enemigo interno amplio y amorfo, el gobierno podía justificar prácticamente cualquier acción como necesaria para proteger la seguridad nacional, creando un clima de miedo y autocensura. El legado del periodo de dictadura militar de El Salvador es uno de trauma profundo y duradero. Los abusos generalizados de los derechos humanos, la represión brutal de la disidencia y el clima de miedo proyectaron una larga sombra sobre la nación, moldeando su panorama social, político y económico durante las décadas venideras. La Guerra Civil Salvadoreña, que estalló en 1980, fue una consecuencia directa de las políticas represivas y la violencia sistemática que caracterizó las décadas anteriores. La guerra, que se prolongó durante 12 largos años, se cobró la vida de aproximadamente 75.000 personas, dejando a innumerables personas desplazadas, traumatizadas y profundamente marcadas por el conflicto. El legado de este periodo turbulento continúa moldeando a El Salvador hoy. Las cicatrices de la violencia son profundas, y la lucha por la justicia, la reconciliación y la rendición de cuentas sigue siendo un proceso continuo. La sombra del pasado sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad de la democracia y el costo humano del autoritarismo desenfrenado. El viaje de El Salvador, desde los acuerdos de paz de 1992, ha estado marcado por avances y retrocesos. Si bien el país ha avanzado en la consolidación de la democracia y la promoción de los derechos humanos, el espectro del pasado continúa acechando el presente. La lucha contra la impunidad, la búsqueda de justicia para las víctimas y la necesidad de abordar las causas fundamentales de la violencia siguen siendo desafíos críticos.